Cuando vio a Pedro y a Juan, les rogaba. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Le vio andar y alabar a Dios. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Señor, queremos rogarte, ahora que abrimos tu palabra, que tú puedas hablarnos. Señor, que a través de la historia y algunas cosas que podemos sacar de acá, que podamos aprender a esperar en ti. Señor, que tú puedas enseñarnos, Señor, sé tu maestro, háblanos al corazón, Señor, guíanos, enséñanos. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, amén. Fíjese que esta historia es bien interesante porque es uno de los primeros relatos de todas las señales y maravillas que Dios continúa haciendo luego de la ascensión de Jesús y luego del día de Pentecostés. Ahora, aquí el personaje, pongámosle así, central es un cojo, y es un cojo que tenía una característica. Él estaba sentado en una de las puertas principales de la ciudad de Jerusalén, la Puerta la Hermosa, y era una puerta que daba muy cerca con la entrada principal del templo. Razones por las que estaba ahí, bueno, como su trabajo era mendigar, pues el hombre buscó uno de los lugares más concurridos, ¿verdad? Donde la gente al verle podría tener misericordia de él y poder recoger algunas monedas para que le sirvieran de sustento a su vida. Ahora, este hombre cojo, fíjese que si usted me acompaña al capítulo 4, versículo 22 de Hechos, vamos a ver algo, una característica que necesitamos considerar de él. 4:22 de Hechos dice así: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía, ¿cuánto? Más de 40 años. Andaba más o menos como por Marcelo y como yo. Así, todavía algo pollones. Pero fíjese que si consideramos este dato, significa que este hombre le llevaba a Jesús más o menos 10 años de edad. Significa que muy probablemente este hombre quizás estaba en el templo, quizás en su niñez, quizás estaba en el templo cuando llegaron a presentar al niño Jesús. Quizás ya estaba ahí. Quizás estaba en ese lugar de Jerusalén cuando se oyó todo el espaviento que se hizo cuando llegaron los reyes de Oriente con sus regalos. Quizás ya estaba ahí. Este hombre tenía 22 años cuando Jesús llegó al templo y empezó a hablar con los maestros y los doctores de la ley. Eso era ya muy probable que el hombre estaba ahí mendigando. Y fue la sorpresa: ¿y quién es este niño que está aquí hablando con los doctores de la ley? Este hombre ya estaba en Jerusalén en todas las ocasiones que Jesús llegó y que anduvo de visita, y él estuvo cuando Jesús le dio vuelta a las mesas de los cambistas e hizo un azote de cuerdas y empezó a regañar a la gente porque se había perdido el propósito de Dios del templo. Ya estaba ahí.
Este hombre de seguro se dio cuenta de que Jesús era aquel al que todos buscaban para obtener un milagro en su vida. Fíjese que en Mateo 21:14, y le voy a pedir a Adriana, por favor, si me puede hacer el favor de leer Mateo 21:14 en voz alta. Así no nos olvidamos de tu voz, Adri. Muy bien. Y venían a él cojos y ciegos. El hombre estaba en la lista de Jesús, de los pacientes que podía ver en ese momento. Llegaban al templo donde él estaba y Jesús los sanaba. Pero se da cuenta que el hombre no recibió nada. De seguro de haber hecho intentos para que Jesús lo viera, quizás pidió ayuda de personas para que lo llevaran como se acuerdan del paralítico, aquel que lo bajaron del techo, ¿verdad? O como aquel hombre que en el estanque de Betesda llegó Jesús y se le acercó y le preguntó, ¿querés ser sano? Y el hombre empezó a poner las excusas, nadie me ayuda y cuando alcanzo a llegar al agua ya se fue el ángel, no he podido lograr nada. Este hombre de seguro buscaba y le pedía a Dios por sanidad y tenía al Salvador, al que podía hacer la obra enfrente, pero no tuvo éxito. No tuvo éxito. Prueba es que está aquí en Hechos 3 en la misma condición. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar cuántas veces desde que él supo que andaba Jesús haciendo milagros, cuántas veces oró a Dios para que Jesús pudiera tocar su vida. Y su oración quedó sin contestar. Imagínense lo trágico que ha de haber sido para este hombre saber que el Salvador había muerto en una cruz. El que podía sanar ya no estaba, se había ido. Imagínense lo que ha de haber sido para él haber conocido otros cojos, quizás ciegos, que fueron sanados, y él no. Y sabe que es una pregunta lógica que se le debe haber cruzado por su mente, decir, Dios, ¿por qué a otros atendiste y por qué a mí no? ¿Por qué a otros les va bien y por qué yo sigo aquí? Porque otros pueden salir y pueden cambiar su situación y pueden moverse y pueden estar con su familia y pueden aportar a su casa y yo solo puedo recoger monedas. ¿Sabe? Yo no sé si el cojo reconocía a Pedro y a Juan. Yo no sé si él se acordaba quiénes eran. Los discípulos eran también algo conocidos ahí, porque siempre andaban con Jesús para arriba y para abajo. Pero si él los reconocía, ¿se da cuenta usted de lo que él le pidió a ellos? Solo les pedía monedas. ¿Sabe de qué habla eso? Que quizás el muchacho ya no albergaba esperanza en su corazón de poder recibir un milagro de Dios. Y sabe, muchas veces nosotros nos encontramos con personas tiempo y tiempo de estar elevando una oración que no tiene respuesta aún. Quizás a veces somos nosotros que tenemos tiempo de estar hora y hora y hora y hora por la misma situación y seguimos sin recibir respuesta. ¿Sabe que hay algo bien importante aquí en el desarrollo de la historia? Que nosotros lo podemos ver
en el versículo 4 y en el versículo 5. Cuando el hombre les pide a Pedro y a Juan las monedas y ellos lo vieron, dice versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Versículo 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjese que esta palabra, cuando le dice Pedro, míranos, y cuando dice el versículo 5, él les estuvo atento, en realidad es la misma frase, es la misma idea, como que Pedro le dijo, dame tu atención. Y el cojo le contestó, le respondió dándole su atención. Y sabe que cuando estamos hablando de este término de prestar atención, de dar atención, de mirar, de contemplar, de estar atento, estamos hablando de los sentidos, estamos hablando de la memoria, como que logramos abrir todos los archivos de la cabeza, todo nuestro conocimiento anterior lo tenemos dispuesto, pero también se abre el corazón. ¿Qué ha de haber sido para este cojo cuando Pedro y Juan le dijeron en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Y el cojo sabía que el Salvador era ese, por quien él había estado orando que lo tocara, era él. No solo prestó atención con sus ojos para ver si le tiraban una moneda. Cuando oyó ese nombre se le abrió la mente y recordó todas las cosas que había hecho Jesús. Se le abrió el corazón para decir, este puede hacer algo por mí. Eso fue lo que reactivó la fe del cojo. ¿Sabe? Este milagro fue hecho por la fe del cojo. Eso lo hallamos en el versículo 16 del capítulo 3 de Hechos. Dice así, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sabe? El hombre se puso atento y cuando oyó en el nombre de Jesús de Nazaret, la fe que él había tenido tiempo atrás para orar, para pedir su milagro, para pedir ayuda, aunque en ese momento no se le dio, le volvió la fe y en este momento tuvo su respuesta. ¿Sabe qué importante es para no perder la fe, para mantenernos esperando en el Señor, que siempre estemos atentos al Señor? Que nuestros sentidos puedan estar abiertos a Él. ¿Y sabe qué hermoso es la última alabanza que cantamos? Espérame. Tú serás mi primera cita. ¿Sabe qué importante es esto? Porque cuando usted y yo tenemos nuestra cita con el Señor, nuestra atención tiene que estar totalmente abierta y puesta en Él, para que Él nos recuerde cosas, para que Él nos hable al corazón, para que afine nuestros ojos, para que afine nuestro oído, para que nos fortalezca, pero necesitamos prestarle atención a Él, abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra memoria a Él.
¿Sabe? Y hay un elemento que nosotros necesitamos considerar en esta historia, adicional. Y sabe que la historia del cojo no para ahí. No para con que él se paró y empezó a saltar y a darle gloria a Dios. Porque el capítulo 3, donde comienza la historia del cojo, en realidad termina hasta el capítulo 5. Son dos capítulos que están hablando de la misma cosa. Y fíjese que a raíz del milagro que recibió el cojo, capítulo 4, a finales del capítulo 3, Pedro se para y empieza a predicar. La segunda predicación de Pedro. La primera fue en el día de Pentecostés, esta fue la segunda. Y esa predicación levantó reacciones tremendas. Mire el capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Primera reacción, ¿qué pasó? Salieron los enemigos de la cruz. Se hicieron de enemigos. Pero continúa el versículo 4 y mire el contraste. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Sin contar mujeres, sin contar niños. ¿Sabe? No solo era el tema de la cojera de él, era el tema de lo que Dios quería hacer a través de la circunstancia que estaba viviendo este hombre. El milagro de Dios vino a impactar a toda Jerusalén en ese momento. Pero saben, no solamente quedamos ahí en estos versículos del capítulo 4, sino que en el versículo 29 de este mismo capítulo nosotros vemos la reacción de la iglesia en Jerusalén. A sus líderes, Pedro y Juan, los habían amenazado, los metieron presos, los sacaron, pero los sacaron con amenaza. Y mire la respuesta de la iglesia en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sabe? Yo creo que el cojo no se daba cuenta de por qué el Señor había retardado su respuesta a él. El cojo no era consciente de esto. Quizás el cojo pensó, no me vio, le mandé el recadito, no se lo dieron, a saber qué pasó, pero no me hicieron caso y yo me quedé así. El cojo no se daba cuenta que su milagro, lo que Dios era en su vida, iba a servir para que muchos creyeran y conocieran a Cristo como Salvador y muchos creyentes fortalecieran su fe en Dios. Y sabe, esta es una gran realidad para nuestra vida. Nosotros necesitamos recordar algo y lo vamos a recordar a través de un versículo que está que es el 24 del capítulo 4 de Hechos. Aquí está la iglesia orando. Y dice así: ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Saben? Nosotros necesitamos recordar que Dios es soberano y es creador. Esto fue lo que dijeron aquí. Señor soberano, que hiciste, tú eres el Dios soberano y eres el Dios creador.
¿Sabe qué necesitamos recordar? Que Dios tiene todas las cosas en control. Todo, todo está en control de Dios. Todo. Lo bueno, lo malo. Aún las balas perdidas están en control de Dios. ¿Sabe que a Jesús no se le pasó por alto el cojo? No es que se le olvidó, le dieron la lista y le agarró la tarde. No. ¿Sabe que Jesús en un momento dado dijo así: yo hago según el Padre me dice que haga? Así que cuando iba Jesús caminando en las calles, Él no iba sanando antojadizamente, Él iba sanando a la gente que Dios le indicaba que sanara. Significaba que ese cojo lo vio y Dios le dijo: todavía no, hay que esperar un momentito. Y el Señor obedeció a su Padre Celestial. Claro, desde la óptica del cojo parecía quizás un error, una falta de comunicación, quizás una falta de interés, y no era así. Es que Dios es soberano. Pero también la otra cosa que dice este versículo es que Dios es creador. Y sabe, cuando habla de la creación, nos debe hacer recordar de que Dios tiene control y sabe el tiempo, el orden y el propósito con el que Él hace las cosas. Dios sabe el tiempo, Dios sabe el orden y Dios sabe el propósito con el que Él hace las cosas. En la creación Dios no creó primero las plantas y creó después el sol, si las plantas necesitan el sol para hacer la fotosíntesis. No creó primero al hombre porque es lo mejor de la creación, si el hombre necesitaba todo el hábitat para subsistir. Lo creó de último. Él, Dios, que era lo más grande, no dijo: el primer día va a ser el día en que me van a honrar. No, Él tomó el último día, el día de reposo, para que lo santificaran a Él, porque Dios tiene control del tiempo, del orden y del propósito con que Él hace las cosas. Necesitamos esperar en Dios. Pero también el versículo 4, el versículo 24 dice ahí: soberano Señor. Y cuando habla que Dios es el Señor, necesitamos recordar que nuestra vida está al servicio de Él. Nuestra vida, su vida y mi vida, que fueron compradas con la sangre preciosa del Cordero de Dios, están al servicio de Él. ¿Sabe que Pedro dice de que todos nosotros somos piedras y Él las va edificando para hacer un templo, una casa espiritual? Y sabe que lo hermoso del templo es que nos hace entender de que el propósito de Dios, lo que Dios quiere, es que la gente se acerque a Él. El templo servía para que la gente se acercara a Dios. Nuestra vida sirve para que otros se puedan acercar a Dios, para que nosotros podamos acercar a los que no le conocen, para que nosotros podamos acercar a aquellos que andan apartados o que andan cabizbajos o que andan patojeando. Necesitamos acercarlos a Dios. Pero también el templo era el lugar a través del cual Dios se manifestaba, Dios se daba a conocer. Y Dios quiere darse a conocer a través de nosotros, de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes. Toda nuestra vida va a dar a conocer a Dios. ¿Por qué se tardó tanto el Señor en contestar? Porque Dios no estaba pensando solo en que el cojo pudiera caminar y saltar y glorificarle a Él. Dios se tardó en contestar, lo puso en ese orden
porque a partir de un cojo, 5,000 hombres y sus familias iban a conocerle a él. A través de ese hecho, las autoridades de los judíos iban a rechazar una vez más al Señor. ¿Y sabe qué significaba eso? Que se iban a abrir la puerta para usted y a mí, que somos los gentiles. Por este cojo la iglesia dijo: Señor, aunque estemos en peligro, ayúdanos a no quedarnos callados. Necesitamos darle nuestra atención a que nuestro Dios es el soberano creador y a que nuestro Dios es el Señor. Dios no se equivoca al contestarnos. Dios no se equivoca con el tiempo que nos tiene en espera de la respuesta. Quizás si le hubiéramos hecho una entrevista al cojo, hubiera sido deprimente. Pero si le hiciéramos la entrevista al final del capítulo 4, él le hubiera dicho: jamás me imaginé que mi cojera iba a ser un instrumento en las manos de Dios. Jamás me imaginé. Hay un salmo hermoso con el que vamos a terminar, el Salmo 40. Y dice así. Si nos podemos poner en pie y lo leemos juntos, hermanos, para terminar. Salmo 40. Que este salmo pueda ser nuestra oración, pueda ser nuestra canción y pueda ser un sostén para nuestra vida mientras esperamos que Dios nos conteste. Dice así: pacientemente esperé a Jehová. Lo leemos todos juntos. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4. El hombre que puso en Jehová su confianza. Hermano, hermana, espere en el Señor. Hermanos, esperemos en el Señor. Padre eterno, queremos agradecerte por esta historia que podemos ver. Señor, ayúdanos a prestarte atención. Ayúdanos a recordar